Buen día con todos. Hoy tenemos un nuevo laboratorio legal y para hoy nos ha abierto sus puertas La Cantonada, Barra Nikkei, donde encontrarán platos como maquis, tragos y demás, comida oriental muy recomendada. Gracias a La Cantonada por abrirnos sus puertas y vamos hoy a tener un laboratorio legal denominado Control Constitucional de los Tributos. Y para eso tenemos a un invitado especial, el doctor Juan Carlos Díaz Colchado. Juan Carlos. John, muy buenos días nuevamente, acompañándote en este laboratorio legal de Quineche Abogados y a tu disposición. Juan Carlos es profesor de la Universidad Católica del Perú en temas de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y especialista en esta rama, con vasta experiencia. Así que hemos aprovechado tenerlo por estos lugares para poder hablar un poco sobre los tributos, los impuestos, ya vamos a ver qué son los tributos, y el control constitucional que se puede hacer respecto a ello. Juan Carlos, primero, para que nos puedan entender o podamos meternos al tema, ¿qué son los tributos? Bueno, hay que tener en cuenta que los tributos se aprueban a través de una ley o de una norma de rango legal, como son los decretos legislativos, que son dadas por el Ejecutivo por delegación del Congreso. En uno y otro caso, estas normas legales crean un tributo, como puede ser el impuesto predial, el impuesto a las transacciones financieras, el aporte por regulación, el IGB, el impuesto selectivo al consumo. Cualquier tipo de tributo que nosotros conocemos está aprobado por una ley. Y una ley puede tener problemas de constitucionalidad, es decir, puede ser incompatible con la Constitución y en esos casos hay la posibilidad de efectuar un control, es decir, una evaluación que tiene por finalidad establecer si la ley que crea el tributo o establece modificaciones a un tributo es compatible o no es compatible con la Constitución. Y en eso consiste el control de constitucionalidad de los tributos, es decir, evaluar la ley que crea el tributo o lo modifica en su compatibilidad con la Constitución y en estricto específico con los principios que regulan la potestad tributaria del Estado, así como con los derechos fundamentales. Ahora, el laboratorio anterior estuvimos hablando sobre algunas funciones de la Administración Tributaria, SUNAT, en el tema de fiscalización, facultad de determinación y otras. Y que nos amarra también con este tema muy importante. Tú señalas que para nosotros poder ejercer un control, o para que el Estado ejerza un control sobre los tributos, tenemos que analizar el origen del tributo. ¿Cómo se creó? ¿Bajo qué norma? Y si esta norma está pegada a la Constitución o a la normativa legal vigente, ¿no? ¿Es así? Sí, así es, en efecto. A ver, tenemos... si hablamos de las personas, a nosotros, ¿en qué nos beneficiaría que se ejerza un control constitucional de los tributos? Bueno, hay que tener en cuenta que el tributo es una forma de intervención que tiene el Estado para hacerse con recursos, ¿no? Básicamente económicos o monetarios, detrayendo del patrimonio de la persona dinero, ¿no? Entonces, si un tributo es, digamos, aplicado, nosotros como contribuyentes vamos a disponer de una menor cantidad de recursos para invertir, pagar nuestras cuentas, comprar lo que querramos, en fin, ¿no? ¿Y en qué nos beneficia hacer un control constitucional del tributo? Hay un deber de contribuir con el financiamiento de los gastos del Estado, es cierto, ¿no? Cada uno de nosotros como contribuyente tiene que contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado para que cubra policía, salud. Bueno, la discusión de si es bueno o malo lo que nos dan es otra cosa, ¿no? Pero hay que financiarlo, ¿no? La cuestión es que el Estado, al momento de intervenir en nuestro patrimonio, de detraer, ¿no?, recursos, lo haga de una manera correcta, ¿no? Si es que no se hace de una manera correcta, es decir, si se hace de una manera no compatible con la Constitución, estamos frente a una suerte de sustracción de dinero indebido por parte del Estado, ¿no? Y con lo cual un tributo que justifica que el Estado detraiga dinero puede ser cuestionado, puede ser inválido y la consecuencia de ello será que el Estado deje de hacerlo y o en su defecto que proceda a una devolución de lo indebidamente recaudado, ¿no? Ahora, teniendo estos conceptos amplios ya explicados, ¿cómo lo aterrizamos en un caso práctico?
Por ejemplo, en el caso del ITF, ¿no? El impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Sabemos pues, ¿no?, que es un tributo que grava todas las operaciones que se desarrollan en el país, ¿no? Claro, la tasa del impuesto es pequeñísima, ¿no? Y hay que evaluar ahí si es que el impuesto como tal es o no compatible con la Constitución, ¿no? En su momento se cuestionaba, ¿no?, que el ITF lesionaba, por ejemplo, el derecho de libertad de contratación, habida cuenta que nos obligaba a todas aquellas personas cuyas transacciones superaran, si no mal recuerdo, las 5 UITs, ¿no?, me parece, un poco más o menos, utilizar el sistema financiero, es decir, utilizar una agencia bancaria para hacer una transferencia de dinero. Que era como $500 o $1.500. Que ahora ha bajado, ¿no? Claro. Que ahora está, que digamos, ahora hay más operaciones que... Antes era mayor el monto. Antes era mayor. Bueno, entonces, lo que se cuestionó era que este impuesto nos obligaba a celebrar contratos con los bancos, a utilizar el sistema financiero, y que eso podría ser o era lesivo del derecho de libertad de contratación, que nos protege a todos el contratar como nosotros creamos por conveniente, ¿no?, por un lado. Por otro lado, nos obligaban a usar los bancos. Nos obligaban a usar los bancos, en otras palabras. Por otro lado, también se cuestionaba en algún momento, ¿no?, también la afectación al derecho de propiedad, al patrimonio de las personas, porque había una tasa, ¿no?, que dependiendo del monto de lo transado podría ser confiscatorio, al menos eso se alegaba, ¿no? Entonces, en su momento esto fue objeto de un cuestionamiento ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional determinó que el ITF era constitucional, ¿no? Habida cuenta que la elección del medio de pago o el uso del sistema financiero como medio de pago de deudas, de transacciones, de compra-venta, de mercaderías, no implicaba, ¿no? No era un elemento esencial de la libertad de contratación, ¿no?, que podía ser limitado por parte de, en este caso, el Congreso de la República, ¿no?, obligándonos a nosotros a contratar con los bancos. Y en relación con el derecho de propiedad se determinó que en ese tiempo la tasa, ¿no?, que era creo que del 0.05%, 0.005. Sí, 0.00% del valor de lo transado, pues era una tasa ínfima, ¿no? De esta manera se validó la constitucionalidad del ITF, ¿no? Pero también hay otros supuestos, otros casos en donde esto ha sido contrario a las pretensiones del Estado, ¿no? Por ejemplo, el ITF en SUNAT lo conocen como el impuesto chismoso. ¿Por qué? Porque realmente no tiene el fin de recaudación, porque es mínimo, un 0.005% de ¿cuánto? De 10.000 soles viene a ser que 5 céntimos o 50 céntimos. Es mínimo, solo es para poder obtener información de qué tanto se está moviendo por los bancos, y eso va a generar ya información para que SUNAT pueda fiscalizar o no en caso de supuestas conductas de evasión. Entonces, tú nos dices que en el caso de ITF sí se aplicó un control constitucional, y el tribunal, que sería el máximo órgano de ejercitar este control, determinó que es válido el ITF. Un ejemplo similar pasó con los arbitrios municipales, ¿no? En el 2004-2005 el Tribunal Constitucional conoció de demandas contra ordenanzas de las municipalidades de Surco y Miraflores en Lima, en donde se cuestionaba toda la estructura de los arbitrios municipales, la estructura económica, ¿no? Determinó el tribunal que había vicios de inconstitucionalidad por diversas razones, algunos de ellos porque no habían sido ratificados por el Consejo Metropolitano o Provincial, ¿no?, o de la Municipalidad Provincial, y por otro lado porque no había razonabilidad en cuanto a la base de cálculo que se tomaba como referencia para determinar la tasa de los arbitrios, ¿no?, que era el valor del predio, ¿no? Cómo el valor del predio va a justificar el costo de un servicio como limpieza pública, por ejemplo, ¿no? Entonces no había una relación entre uno y otro, ¿no? Esto porque el arbitrio es una tasa, y la tasa, como ustedes saben, pues responde al valor de costo que tiene la prestación del servicio para el contribuyente, ¿no? Entonces el valor del predio no puede servir de criterio para determinar la tasa del impuesto, ¿no? Tendría que la municipalidad hacer su estructura de costos y a partir de ello prorratear entre todos los contribuyentes, ¿no? Bueno, el tribunal determinó que eso era inconstitucional y, claro, estaba cuestionándose en ese caso ordenanzas y cargas tributarias de unos 7, 8 años atrás,
con lo cual disponer la devolución de lo indebidamente pagado por parte de la municipalidad a todos los vecinos de su distrito hubiese sido impagable, ¿no? Con lo cual el tribunal consideró que los vecinos podían pedirle a la municipalidad una suerte de una liquidación de lo indebidamente pagado y que eso indebidamente pagado se considera cuenta de obligaciones tributarias pendientes o futuras, ¿no? Entonces, la fórmula que se emplea para salvar estos problemas es la fórmula de la compensación, ¿no? Ahora, y es cierto lo que dices, ¿no? El árbitros municipales, ¿qué municipalidad en el Perú, salvo algunas excepciones, hace una estructura de costos para determinar sus arbitrios? Muy pocas. Casi ninguna, ¿no? Y además, entiendo yo que, bueno, hay un asesorado mío que está haciendo un trabajo sobre esa materia y él me comenta, ¿no?, que como parte de los resultados de lo que va encontrando, que un asesorado de tesis, ¿no? Digo, en Lima, el Servicio de Administración Tributaria tiene un estudio de estructura de costos, pero que es un estudio que no actualiza, o que lo actualiza en función al índice de precios al consumidor, pero no así en función a la estructura de costos que tiene la prestación de los servicios municipales, que luego justifican, ¿no?, el cobro de un arbitrio. Ahora, ese estudio, como referencia, se repite todos los años, solo se actualizan ciertos datos y que además se toma como referencia por parte de las otras municipalidades de Lima Metropolitana, ¿no?, que finalmente utilizan ese estudio como sustento, lo cual es, pues, evidentemente inconstitucional, ¿no?, porque cada municipalidad tiene una realidad distinta, tiene una estructura de costos distinta y con lo cual tendría que tener un estudio propio, ¿no? Ahora, no solo el tema del estudio, ¿no?, o de la estructura de costos, muchas municipalidades, sobre todo las distritales, no suelen mandar el proyecto de ordenanza o la ordenanza aprobada en su consejo para que el Consejo Provincial lo ratifique, ¿no? Por ejemplo, no sé si la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote para este ejercicio fiscal habrá enviado a la municipalidad, a la provincial, para que ratifique la ordenanza, y no solo basta con la ratificación, sino que también, más importante y tan igual de importante, su publicación en el diario oficial, el peruano, y en el diario oficial de circulación aquí, ¿no?, que no sé cuál será, ¿no?, pero esos requisitos formales determinan la invalidez de las ordenanzas, con lo cual cualquiera de los vecinos, vecinas, si tiene el dato de si la ordenanza está ratificada y publicada como tal, si lo está, hay que pagar, y si no lo está, pues hay que cuestionarla, ¿no? No, que ahí hay una caja de Pandora para las municipalidades. Pero son requisitos que están establecidos. O sea, es un control, finalmente. Claro, es un control y se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Ahora, estamos hablando de Nuevo Chimbote, ¿no? Santa, Cosco, donde están fábricas industriales, establecimientos industriales, no sé, pues las municipalidades de Macate, Peña, San Jacinto, ¿no?, que tienen sus distritos y que tienen ahí asentamientos agroindustriales, ¿no? No sé si harán esos trámites formales, ¿no?, pero ahí hay un tema a tratar. Ahora, una pregunta que surgiría de ello es, ¿cuál es la vía? Primero, la vía tendría que ser el cuestionamiento directo, ¿no?, ante... ¿Administrativo? Sí, podría ser primero administrativo, pero lo van a rechazar, ¿no?, porque el control constitucional no se hace en vía administrativa, ¿no?, sino directamente en vía judicial. Entonces, cualquier persona que tenga su autoavalúo, que tenga esta evidencia de que no se ha ratificado la ordenanza por la Municipalidad Provincial, que no se ha publicado la ordenanza en el diario de circulación local o en el diario de circulación nacional, como es el peruano, puede plantear directamente una acción de amparo, un proceso de amparo, ¿no?, para cuestionar el cobro de los arbitrios de este año, ¿no?, sin necesidad de haber agotado primero la vía administrativa. Sin necesidad de agotar la vía administrativa. El tema, el gran problema que veo acá para las municipalidades es que si esto lo hicieran todos, ya no tendrían ingresos por arbitrios. No lo sé. No lo sé. Y bueno, pero eso tiene que enseñarles a cumplir lo que establece. El procedimiento regular. Claro, no estamos diciendo nada que no sea sencillo de cumplir, ¿no? Primero, invierte en un buen estudio de costos, y en segundo lugar, cumple, pues, con mandar la ordenanza aprobada por tu consejo distrital, ¿no?, al consejo provincial para que ratifique, y paga, pues, la tasa que corresponda para que el diario oficial peruano lo publique, ¿no? Porque, ojo, la publicación en web no es equivalente a la publicación en el diario oficial peruano. Así que todas esas cuestiones deberían tener en cuenta las municipalidades. Y ahora que estamos a puertas
de las nuevas elecciones municipales a nivel nacional. Claro. Todos deberían tener presente este problema que sí es una contingencia grande para los que quisieran entrar a dirigir las municipalidades o los gobiernos locales. Bueno, acá, discúlpeme que te haya interrumpido, pero acá, por ejemplo, el Colegio de Abogados del Santa podría fácilmente plantear demandas contra esas ordenanzas, ¿no?, ante el Tribunal Constitucional de manera directa para evitar que cada vecino tenga que litigar, ¿no? Claro, porque una cosa es que cada uno presente su acción de amparo, solo va a ser reflejada o tener un efecto individual. Claro. Pero si lo hace el Colegio de Abogados, ¿a través de qué? Una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, el efecto es general, ¿no?, para ahí todos. sí el efecto beneficia a todos los afectados por la norma. Así es. Es interesante el tema y nos abre las puertas o nos abre una luz en este problema que vienen afrontando o podrían afrontar las municipalidades. Hay muchos estudios de abogados que sí ven este tema de árbitros municipales. Sí, supongo que sí, ¿no? Solo que, claro, cobran, pues, ¿no? Claro, y lo ven de manera individual. Y lo ven de manera individual, ¿no? Claro que sí, no lo ven de manera general, ¿no? Pero acá hay consultorios jurídicos de universidades, ¿no? Chicos, chicas que están haciendo prácticas, que buscan llevar un proceso judicial, pues planteen de sus casas, ¿no? Planteen sus demandas de amparo, ¿no? Ante acá los juzgados de acá del módulo de justicia de Nuevo Chimbote, ¿no? Agencias de información, ¿no? Pidan por información acceso público cuál es la ordenanza que aprueba, dónde se ha publicado la ordenanza de ratificación, ¿no?, la copia del peruano, y ya está. Pero no solo las distritales, sino también incluso las provinciales también pueden tener ese problema. Las provinciales más tienen el problema de la publicación en el peruano. Por la estructura de costos. Y la estructura de costos. Es difícil que lo hayan hecho. Bueno, es lamentablemente, parte del gran problema de la informalidad que tiene el país, ¿no? Sí. Y así, o sea, digamos que el gobierno mañana saca una nueva modificación, un paquete tributario que implica la creación de un nuevo impuesto, un nuevo tributo, una nueva tasa de contribución, dependiendo el tipo de tributo. Hay mecanismos para ejercer un control. Ajá. Y finalmente llegar al tribunal. Ahora la vía, para que también tengamos conocimiento, es si quiero yo como ciudadano presentar mi demanda de amparo, esto finalmente puede llegar hasta el Tribunal Constitucional si es que el juez de primera instancia lo rechaza. El de primera y el de segunda instancia. Y el de segunda instancia. Entonces finalmente podría llegar al Tribunal Constitucional donde se debatiría el caso en concreto. Y si queremos hacer una acción ya generalizada en beneficio de todos, sería a través de un colegio profesional, lo más recomendable. Claro, acá tenemos un colegio, no solo el de abogados, ¿eh? También puede ser el colegio de contadores o el colegio de economistas, porque la materia tributaria también los vincula, ¿no? ¿Sí? Entonces cualquiera de los tres colegios profesionales podrían plantear una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Y tendría efectos generales para todos, para todas, ¿no? Claro, la fórmula finalmente del tribunal ya es predecible, ¿no? Como hemos comentado hace un momento, va a ser una fórmula compensatoria, no de devolución, ¿no? Claro. Habida cuenta del descalabro financiero que puede generar una devolución generalizada de tributos pagados indebidamente, ¿no? Claro, sino que ahí el efecto económico también, independientemente si se devuelve, ya, que no se devuelva, que se compense. Imagínate que el Colegio de Contadores realice esta labor, nos escuche o escuche esta ponencia y diga vamos a hacer esta acción en beneficio de todo el distrito de Nuevo Chimbote. Eso va a generar que finalmente se dejen sin efecto estos arbitrios o la ordenanza que aprobó estos arbitrios y que la municipalidad tenga que compensar a toda la población de su distrito. A todo el que ha pagado, ¿no? A todo el que ha pagado. Claro. Se entiende que más del 50% debe haber pagado, ¿no? Sí, es otra cosa. Pero igual genera un forado económico porque no va a tener cómo recuperar o tener ingresos futuros por buen tiempo. No, porque ten en cuenta, no creo que sea tanto así, porque ten en cuenta que estos arbitrios se aprueban anualmente, ¿no? Entonces, será claro, no va a tener ingresos, no es que no va a tener, o sea, va a tener, porque ojo, la demanda del Tribunal Constitucional, pongamos, se plantea este mes, ¿no? Se resolverá en 4 meses o 5, dependiendo de la carga del tribunal, ¿La ¿no? demanda de amparo en la vía judicial? La de inconstitucionalidad. La del colegio de... Claro, entonces se publica la sentencia y desde la sentencia el municipio ya no va a poder cobrar los arbitrios de este periodo. Todo lo que ha cobrado va a tener que compensarlo, pero eso no le va a impedir volver a aprobar una ordenanza el otro año, ¿no? Sí, Solo que, claro, la nueva ordenanza tendría que ajustarse a los parámetros que ya existen, ¿no? Y que el tribunal le va a ratificar, le va a recordar, ¿no?
Claro, pero entendiendo que la ordenanza es anual. Pero si el colegio dice vamos a ir contra los últimos 4 años. Bueno, puede ser hasta los últimos 6 años. Por la prescripción. Por la prescripción. Entonces vamos contra las ordenanzas de los últimos 6 años. 6 años. Todo ese acumulado de los que han pagado va a generar que buen tiempo esté claro, compensando. Esté compensando. Claro, la compensación no va a ser inmediata. Y ahí hay fórmulas, ¿no? Claro, compensación progresiva, por partes, ¿no? Sí. Igual es un efecto económico grande. Sí, ahí habría que ver, claro, la estructura de costos la estructura presupuestal de la municipalidad, ¿no? ¿Qué tanto de su presupuesto está cubierto por el presupuesto general del Estado y qué tanto se cubre por cobro de arbitrios, ¿no? La recaudación local. Claro. Bueno, es un tema muy interesante que nos hace pensar en varias situaciones y que gracias a estos espacios podemos conversarlos, podemos debatirlos y podemos escuchar también ideas y aportes. Si tienen comentarios, si tienen preguntas, lo pueden hacer. Si tienen aportes sobre un tema que también se quiera discutir, temas tributarios, laborales u otros que tengan impacto, especialmente en el derecho empresarial, que es nuestra rama, estamos gustosos de atenderlos. Juan Carlos, ¿qué recomendaría finalmente para terminar ya este laboratorio? Bueno, que estemos atentos a la producción legislativa en materia tributaria, ¿no? Hemos hablado un poco más de lo tributario municipal, pero igual sucede a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, recién se ha aprobado una exoneración del IGB, ¿no? Que también puede ser objeto de un análisis, ¿no? De constitucionalidad para ver si es válido y inválido. Claro, evidentemente creo que como es una exoneración, la mayoría no va a estar de acuerdo en que se cuestione, ¿no? Pero igualmente la exoneración tiene que cumplir ciertos parámetros constitucionales, ¿no? Y se evalúa, ¿no? Sino que tienen otros efectos. Tienes otros efectos. Tienes el IGB aquí exonerado, pero el tema del IGB de los productos con los que se necesita el panadero, por ejemplo, para producir, no están exonerados. Entonces, igual hay un IGB ahí que queda en el aire. Así es. Bueno, ahí son efectos económicos que... El efecto cascada que tiene el IGB no llega a cumplirse del todo, claro que sí, porque igual le van a trasladar, ¿no? ¿Sí? Le van a trasladar. Pero bueno, eso ya tiene que ver con la cuestión técnica del tributo, ¿no? Y esto creo que sí es importante remarcarlo, ¿no? Un tributo que cree el Estado puede tener cuestiones antitécnicas, ¿no? Como este problema económico, ¿no? De que la exoneración del producto al consumidor no necesariamente va a conllevar que el precio se reduzca porque aún se le traslada el IGB de otros productos que son insumos. Ya, esa es una cuestión técnica, de carácter económico, que tiene que evaluarse, ¿no? Pero ese aspecto técnico no necesariamente está vinculado con los aspectos constitucionales. Los aspectos constitucionales tienen que ver con que el Estado, ya sea a través del Congreso o del Ejecutivo, al crear un tributo, respete una serie de principios como son el de reserva de ley, el principio de no confiscatoriedad, el principio de igualdad tributaria y el principio de no lesión o violación de derechos fundamentales, ¿no? Ahora, un ejemplo pragmático, miren, se puede crear un impuesto al uso de paneles solares, ¿no? Como fuente de energía. Entonces, que está comenzando a usarse. Que está empezando a usarse, ¿no? Entonces, en España existe y se puede evaluar, ¿no? Si es constitucionalmente válido o no que se grave ese tipo de uso de ese bien, ¿no? con un impuesto, ¿no? Entonces, hay que aplicar reserva de ley, es decir, si ha sido dado por el Congreso, si ha sido dado por el Ejecutivo, si la delegación de facultades ha sido bien hecha. Hay que evaluar la tasa del impuesto a efecto de determinar si resulta o no confiscatorio, ¿no? Y evaluar si resulta discriminatorio o no, habida cuenta de que fuentes alternativas de generación de energía hay, además del uso de paneles solares. ¿Y por qué solo a los paneles solares y no a las otras, como la eólica o alguna otra que exista por ahí de corrientes marinas o qué sé yo, ¿no? O de agentes bioquímicos, ¿no? Entonces, ahí tienes un tema vinculado con que hay fuentes alternativas a la generación de energía distintas a hidrocarburos, de las cuales las otras 4, solo una está grabada, ¿y por qué no las otras? Entonces, ahí hay un problema de igualdad en la aplicación o en la carga tributaria, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que evaluar, claro, más a detalle, ¿no? Pero en el marco de esta entrevista lo que quiero graficar es que es posible hacer una evaluación constitucional de los tributos que crea el Estado, ¿no? Así es. Muy interesante. Ha sido una conversación
muy productiva el día de hoy. Gracias, Juan Carlos, una vez más por estar presente, por aceptar las invitaciones. Ya eres un invitado, eres recurrente, creo, de nosotros. Muchas gracias a ti por las invitaciones, en principio. Y nuevamente gracias a la Cantonada por abrirnos sus puertas para este laboratorio de hoy. Gracias a todos por estar atentos y no se olviden de dejarnos sus comentarios o preguntas que tengan y será un nuevo laboratorio legal. Muchas gracias. John, tanto gusto.